Bueno, buen día a todos. Vamos a comenzar como siempre, con una introducción de puertos, para aquellos que no la conocen, antes de comenzar con la capacitación de hoy. Buen día. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Por favor, silencien los micrófonos. Bueno, puerto de desarrollo urbano, desarrollado por Consultatio Sociedad Anónima. Acá pueden ver el master plan de la ciudad con 7 barrios desarrollados de un total de 23. Son 1.400 hectáreas aproximadamente en total. En cuanto a los criterios de sustentabilidad que se aplican en la ciudad, tenemos la reserva ribereña, ubicada sobre la costa del río Luján, cuenta con una superficie de 60 hectáreas, en las cuales se preservan las condiciones naturales originales previas al desarrollo de la ciudad y constituye un corredor biológico para la fauna local. Contamos con producción propia de chips y compost. Los restos leñosos y otros materiales provenientes de la poda y mantenimiento de espacios verdes son recolectados en forma diferenciada y transformados en chips de madera y compost para uso en jardinería. La aplicación de los mismos es beneficiosa para el sustrato, ya que sirven de abono y además mantienen la humedad del suelo, minimizando la necesidad de riego y permitiendo reducir significativamente el consumo de agua. En cuanto a parquización, el diseño paisajístico da preponderancia a las especies autóctonas que, por estar adaptadas al entorno, tienen menor requerimiento de agua y mantenimiento. Respecto a lagos, los mismos están diseñados para poder acceder por vía acuática a cualquier punto de la ciudad. Por favor, les pido silenciar los micrófonos. En cuanto a movilidad, puertos cuentan con sendas y sendas aeróbicas que conectan los principales puntos de la ciudad y un sistema de uso público y gratuito de bicicletas. Respecto a abastecimiento de agua, las redes de agua potable y de riego son totalmente independientes. Esto permite contar con calidad de agua necesaria para cada uso, evitando el uso innecesario de los recursos para su acondicionamiento. Respecto a residuos, la recolección diferenciada de residuos domiciliarios hace posible el reciclaje de materiales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal, y además se promueve el compostaje de residuos en las propias casas. Respecto a nuevas tecnologías, en los edificios de uso común se van incorporando materiales y tecnologías que ayudan a reducir consumos, reutilizar el agua, generar energías renovables y aprovechar mejor los recursos naturales. Y por último, en cuanto a construcción sustentable en puertos, cada casa es calificada en función a los criterios de sustentabilidad aplicados, y los propietarios acceden a diferentes beneficios por incorporar diseño, tecnología, materiales y elementos sustentables en la construcción. Contamos con un centro de sustentabilidad donde se pueden contactar a distintos proveedores de tecnología y productos relacionados a la construcción sustentable, y participar de charlas y talleres sobre la temática en particular, que en este momento se está dando de manera remota. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y a través también de nuestro correo electrónico sustentabilidad@puertos.com.ar. Allí nos pueden consultar respecto a los distintos criterios mencionados, programa de calificación de viviendas, y respecto al cronograma de talleres que vamos renovando mensualmente. Bueno, voy a dar la bienvenida a Marcelo, de Solar Inc. Nos va a hablar de energía solar y sobre la ley de distribución de energía. Ahí estoy, ¿se escucha? Te escuchamos. Bien. ¿Ya puedo compartir la pantalla? Sí. Sí, ¿no? Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Estoy intentando acá hacer la... ¿Se ve, no? Perfecto. Vamos a poner
Ahí está. En modo presentación. Bueno, buenos días a todos de nuevo. Como dijo Vero, les voy a hablar de energía solar fotovoltaica y de la ley de generación distribuida y las oportunidades que tenemos a partir de esta reglamentación que es relativamente nueva desde el año pasado. Así que voy a atravesar una presentación inicial, hablar un poco de la generación eléctrica y generación distribuida, y explicar un poco más en detalle sistemas fotovoltaicos y qué es lo que hacemos nosotros como estudio de ingeniería. Básicamente, bueno, como decía, somos un estudio de ingeniería que venimos de instalaciones eléctricas, proyectos de instalaciones eléctricas en instalaciones residenciales, comerciales, edificios, oficinas, de hace bastante tiempo. Tenemos varias certificaciones en lo que es European Energy Manager, que es una certificación de eficiencia energética, EDGE, que tiene que ver con la construcción sustentable, y otras cosas que están relacionadas con el tema. Yo empecé a meterme a estudiar energía solar fotovoltaica cuando estaba terminando la facultad, hace unos cuantos años, como más de 25. Después dejé el tema porque entendía o veía que no había un gran desarrollo ni posibilidades. Y hace unos 4 o 5 años, cuando empecé a ver que había un desarrollo importante afuera, en Europa especialmente, con todo lo que es generación distribuida, me empecé a meter de nuevo en el tema y comenzamos a trabajar con todo esto. En 2017 armamos la empresa específicamente para dedicarnos a esto, apostando a que pensábamos que iba a haber un empuje fenomenal. La ley se sancionó en 2017 y tardó casi 2 años en reglamentarse. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Nuestros servicios en general van desde lo que es consultoría energética y eficiencia, sobre eficiencia energética, factibilidad de estudios, hacemos diseño de instalaciones, proyecto ejecutivo, hacemos relevamientos aéreos con dron y armamos modelos digitales 3D para poder hacer análisis específicamente de lo que es instalaciones fotovoltaicas o instalaciones solares. Hacemos instalaciones llave en mano y en proyectos grandes trabajamos de la mano de otras empresas que tienen, especialmente una empresa que es un socio estratégico que tiene más de 25 años en instalaciones de experiencia en instalaciones industriales, instalaciones remotas, y se dedica a esto hace mucho tiempo. Y también hacemos provisión de equipamiento. No somos un proveedor de equipos directamente porque no tenemos stock permanente, así que normalmente no tenemos componentes sueltos, pero sí tenemos oferta de conjuntos, de kits y demás, que después les voy a mostrar algo más. Ya entrando en el tema, digamos, entiendo que mucha gente lo conoce, pero me parece importante igual mencionar la diferencia en lo que tiene que ver con el uso del recurso solar. Hay 2 grandes ramas y aplicaciones que son totalmente diferentes. El aprovechamiento térmico, que es utilizar el calor que nos provee el sol para calentar algún tipo de fluido. Puede ser para calentar agua sanitaria, puede ser para apoyo de calefacción, para la pileta, o para procesos industriales también. Es una tecnología que no tiene nada que ver con la fotovoltaica. La tecnología que está puesta y todo lo que se va desarrollando, avanzando, tiene más que ver con poder mejorar los materiales de captación de calor y las aislaciones para no perder el calor que vamos acumulando. Mientras que lo que es la fotovoltaica es una tecnología basada en lo que son los elementos semiconductores, viene de la electrónica, trabaja con un espectro de la radiación solar, y en los últimos años ha tenido un gran desarrollo justamente por la baja de precios que, fue produciendo un círculo virtuoso que hace que con la baja de precios puedan desarrollarse mejores tecnologías, con mejor aprovechamiento, con más rendimiento, y viene bajando cada vez más, y hoy en día ya en el mundo en general es competitiva frente a otros combustibles que se utilizan. Así que vamos a entrar de lleno en lo que es generación de electricidad, y no se preocupen porque en realidad no se cortó la transmisión, sino que
lo que quiero que piensen un minuto es que estamos todos acostumbrados a que cuando apretamos una tecla se prende una luz, pero muy pocas veces pensamos de dónde viene la energía que enciende esa luz. Tradicionalmente la energía eléctrica se produce en plantas. La energía eléctrica no es un producto que encontramos en la naturaleza como el gas, el petróleo, sino que se obtiene a través de la transformación de otras energías, y particularmente uno de los grandes elementos que se utiliza son los combustibles fósiles, en plantas que están distribuidas en distintos lugares, generalmente alejados de los centros urbanos. En nuestro país hay plantas de generación eléctrica distribuidas por todo el país. La proporción está todavía en 60% quema de combustibles, un 25-26% de hidráulica, un 5,9% de nuclear. Esto es el año pasado, 2019. Y el año pasado mismo llegamos al 5,8% con renovables. Esta matriz va cambiando año a año. Antiguamente venía cambiando en función especialmente del curso de los ríos, de cuánto caudal había, que hacía que hubiera que quemar más o menos combustible. Ya en 2019 tenemos una contribución de un 5,8%, este año se espera casi llegar a un 8% en generación renovable, con lo cual la proporción de quema de fósiles va bajando un poco, pero a nivel mundial igualmente la generación por quema de combustibles está en el orden del 65%, y la combinación de la matriz va variando dependiendo de la disponibilidad del recurso en cada país. Hay países que tienen mucha abundancia de carbón, por ejemplo, y esa matriz es más sucia. Y en el caso nuestro, el año pasado, particularmente con el boom que tuvo Vaca Muerta y el auge y la gran disponibilidad de gas, prácticamente todo fue con gas, con lo cual es una matriz bastante más limpia por ahí que la de otros países. De todas formas, como industria, digamos, la producción de energía eléctrica a nivel mundial participa con el 25% de la emisión de gases de efecto invernadero. Con lo cual, poder limpiar las matrices en general y lograr la contribución de lograr la disminución de combustibles fósiles y utilizar más renovables contribuye mucho a la baja de esa emisión de elementos de gases de efecto invernadero, que como muchos saben, habrán escuchado, habrán visto, es el gran problema que tenemos para los próximos años, el cambio climático. Venimos de una década de altas temperaturas. 2019 fue el segundo año más cálido a nivel mundial después del 2016, y particularmente la década pasada fue una década de temperaturas medias más alta de todas las anteriores. Así que es una gran preocupación, y los impactos que tenemos por este tipo de cosas son cada vez más visibles. Como les decía, bueno, las energías renovables son los que nos pueden ayudar a ir limpiando la matriz de producción de energía eléctrica. En particular, la generación distribuida, a diferencia de lo que contábamos antes, es justamente la producción de energía eléctrica en el punto de consumo. Ese es el concepto principal. Puede ser arriba de un techo, o puede ser, por ejemplo, tener una instalación compartida entre varios usuarios, podría ser en un campo y demás. Simplemente que nuestra ley tiene determinadas limitaciones. Esta ley se sancionó en 2017, como les comenté antes, se reglamentó recién en marzo del 2019, pero las reglamentaciones técnicas y algunas resoluciones específicas que permitieron que empezara a pedir a los distribuidores que se instalaran los medidores, recién estuvo disponible en junio del 2019, con lo cual les diría que estamos recién cumpliendo un año de posibilidad de hacerlo, y a un ritmo bastante más lento de lo que debería haber sido desde el principio. De todas formas, bueno, la ley plantea una serie de incentivos genéricos, y después cada provincia puede o no adherir, y además puede o no incentivar en forma particular. Una vez que adhiera a la ley, puede agregar algunos incentivos específicamente. Como por ejemplo podría ser reducir, una utopía lo voy a decir, pero reducir la tasa de ingresos brutos o de
de rentas por espacios ocupados, digamos, hay un montón de incentivos que se podrían aplicar, difíciles hoy en día, pero bueno, podrían llegar a pasar. Conceptualmente, la ley habla de un solo medidor bidireccional que mide el neto entre energía que entra y que sale. Y el esquema principalmente está enfocado al autoconsumo, no a la venta de energía, por lo cual se reconoce la inyección de energía que se entrega a la red al mismo valor de compra del distribuidor de energía mayorista en el sistema, sin ningún tipo de incentivo. Por ejemplo, para diferenciar la provincia de Santa Fe, que no está adherida a la ley de generación distribuida nacional, tiene un esquema de doble medidor que trabaja diferente. Uno tiene su propio medidor para lo que consume y un medidor separado para lo que entrega a la red. Y después se netean uno y otro. Pero Santa Fe, por ejemplo, no está adherido. Lo que les comentaba de tener, por ejemplo, instalaciones compartidas, no está previsto en la ley nacional, pero por ejemplo en Mendoza se estaba estudiando una reglamentación que supera a la reglamentación nacional, adhiere, pero además supera y permite hacer instalaciones compartidas y otro tipo de aprovechamiento. Vamos a entrar en la explicación de los componentes de un sistema fotovoltaico y un poco cómo funcionan en particular. Cuando hablamos de una solución fotovoltaica, en general, la gente cuando pregunta, cuando nos llaman para consultar, nos preguntan por paneles. Tienen paneles, y demás. Pero en realidad un sistema fotovoltaico tiene una serie de componentes que lo conforman, los paneles fotovoltaicos, obviamente, un inversor, que es el que transforma la corriente continua que producen los paneles en corriente alterna, que es lo que utilizamos en nuestras casas o industrias. Un sistema de sujeción y de anclaje de toda la estructura, digamos, todo el conjunto de paneles que está generando electricidad. Y después los sistemas pueden o no tener baterías, como estas que están aquí, o esto es un conjunto de baterías de litio. Hay elementos de protección, cableados, conectores y demás. Por lo cual, digamos, cuando hablamos de un conjunto, de un sistema fotovoltaico, estamos hablando de todo esto, y depende de cada caso, van algunos de estos componentes o no. Cuando hablamos de la ley de generación distribuida, hablamos de sistemas que están conectados a la red eléctrica. Esto es, tenemos un conjunto de paneles fotovoltaicos ubicados en algún lugar de la casa, en el techo, puede ser en el piso, en algún campo grande o demás. Un inversor, que es el que transforma la corriente continua del panel en alterna para utilizar, que entra directamente al tablero principal de la casa, y está conectado a la red eléctrica del lugar. El sistema on-grid se conecta como si fuera un generador paralelo a la red. Es decir, los dos entran en el mismo punto de entrada a la casa. En el mismo punto eléctrico, ¿sí? No necesariamente físico, pero en el mismo punto eléctrico del tablero tiene que estar conectado. Y funciona fácilmente, básicamente, que si la generación fotovoltaica supera el consumo, este excedente de energía se entrega a la red. Si no hay generación fotovoltaica, por ejemplo a la noche o días de muy baja radiación, se toma energía de la red, pero en particular, si hay un corte de luz, el sistema grid no funciona. Esto es así acá y en todos lados, por una cuestión de reglamentaciones de seguridad especialmente. Los sistemas se desconectan directamente de la red y no tienen forma de funcionar un sistema on-grid puro, digamos. Después vamos a ver algún caso distinto. Como les decía, el esquema de la ley está pensado para lo que se llama autoconsumo, es decir, tratar de que todo lo que estoy generando en mi sistema fotovoltaico lo consuma directamente y no lo entregue a la red. Por eso la ley no incentiva la inyección. Hoy la tarifa residencial, que está congelada desde hace poco más de un año, digamos, si conocen el tarifario de norte a sur, está dividido en bandas, desde R1 hasta R9, en el caso residencial, ¿no? Hasta la banda R6, el promedio, considerando el cargo fijo, está en el orden de 4 pesos por kilowatt hora, más o menos, más impuestos,
y las bandas superiores R7 y R9 está de 5 para arriba, hasta 5.50, 5.60 en promedio, el kilowatt-hora. Mientras que la venta de energía en la red está en 2 pesos, con lo cual siempre me conviene más autoconsumir para reducir lo que estoy tomando de la red que entregar a la red. Obviamente este esquema en casas y uso residencial va a depender, el nivel de autoconsumo que tengo va a depender de cuánto esté en la casa o cuánto tenga de carga durante el día, porque el ciclo solar es, digamos, durante el día. Mientras que, por ejemplo, en oficinas o industrias, el autoconsumo es mucho más alto porque tienen generalmente el funcionamiento diurno y se pueden armar sistemas que prácticamente todo lo que se genera se está consumiendo en el mismo momento. La carga impositiva también promedio está en el orden del 37%, depende un poco de los municipios, porque tienen algunas tasas adicionales, así que eso varía un poquito en cada caso, pero es aproximadamente el 37%. Yo les decía, un sistema on-grid es un sistema conectado a la red, mientras que un sistema aislado es un sistema que no se conecta directamente a la red. O sea, no tiene posibilidad de inyectar energía. Es lo que podemos ver en el campo, en muchos lugares justamente aislados en la montaña, donde tenemos algo parecido, el conjunto de paneles, un inversor que se conecta al tablero, y un conjunto de baterías o un bloque de baterías de litio como esto. Lo que hago es tomar energía del sol, acumular o utilizar directamente, y cuando no tengo sol, utilizo el sistema de baterías. Obviamente estos sistemas están para funcionar así. Eventualmente a muchos se les puede conectar un grupo electrógeno por si nos toca un tiempo sin radiación, sin energía, entonces poder alimentarlo. Y también hay algunos equipos que permiten conectarse a la red, pero no entregan energía. Simplemente funciona como si fuera este grupo que lo que hace es toma energía de la red para cargar las baterías o para dar energía al usuario, pero no funciona como un sistema de inyección a red. Por último, el que sí permite hacerlo se llama sistema híbrido, que combina las dos cosas, digamos. Tiene almacenamiento, a muchos se les puede conectar grupo, y trabajan también conectados a red. Es decir, puedo aprovechar la energía solar, puedo acumular, puedo usar la red como backup, y eventualmente, si la red no funciona, el sistema puede funcionar con baterías y alimentar. La diferencia básicamente entre el primer caso de on-grid puro y este caso es una diferencia de costos especialmente. Primero, porque el almacenamiento todavía sigue siendo caro y los inversores tienen una tecnología distinta y también son más caros. A ver, ¿cómo trabajamos y cómo encaramos nosotros un proceso desde que contactamos con alguien y empezamos a trabajar un proyecto fotovoltaico? Dependiendo del caso, hacemos un análisis previo más profundo o menos profundo, pero por ejemplo, en muchos casos con tener conocimiento de la ubicación, de la zona, algunos datos de energía, de consumo de energía, podemos hacer un primer análisis de prefactibilidad muy rápido, con lo cual eso obviamente lo hacemos sin cargo, cuando nos llaman nos pasan algunos valores y podemos, sin ir al lugar, tener idea para poder darle al cliente que nos llama una dimensión y decirle, bueno, es lo que costaría un sistema más o menos esto, y si el cliente tiene interés, seguir avanzando un poquito más en el proceso. En otros casos, podemos trabajar analizando consumos de factura de un año completo, por ejemplo. En casos más complejos, en industrias o comercios, podemos colocar sistemas de medición durante un tiempo para poder tener un histórico y ver en qué horario se producen picos y tener un análisis distinto, un poco más profundo del perfil de consumo. Analizar superficies y demás. Con eso podemos avanzar un paso más y hacer análisis más profundos, teniendo conocimiento del lugar, del consumo de energía, hacer alguna visita presencial, armamos estudios de sombras, comparativos de distintas variantes,
Yo mencioné al principio, hacemos relevamientos con drones, dependiendo también de los casos, no para todos, pero en muchos casos nos facilita muchísimo el relevamiento del lugar, nos da mucha información en muy poco tiempo, cuando en algunos lugares, en obras nuevas, o en algunos lugares podemos tener los planos directamente, por ahí no hace falta, pero por ejemplo en instalaciones más antiguas, donde no hay planos disponibles o no están actualizados, por ahí en 20 minutos relevamos todo el lugar, nos traemos las imágenes, las procesamos, armamos una maqueta digital en 3D, armamos un ortomosaico, un plano directamente sobre la imagen, y trabajamos sobre las imágenes directamente con precisión más que suficiente para este tipo de instalaciones. Y podemos identificar cosas que por ahí en los planos no aparecen, como equipos nuevos que se agregaron sobre el techo, equipos de aire, chimeneas, ductos de ventilación y demás, que pueden provocar sombra o pueden interferir en una instalación y a veces en los planos no están. Obviamente este tipo de servicios lo hacemos para nosotros y también lo prestamos para otras empresas. Elaboramos la documentación de obra. En este caso se ven algunas imágenes, por ejemplo, estas dos de aquí abajo son modelos digitales de un edificio en 3D. Sobre estos modelos trabajamos directamente la instalación y al lado se ve después la instalación terminada sobre el mismo edificio. Como les decía, armamos modelos 3D, todo el análisis de sombras para evaluar si cuando uno tiene una instalación, normalmente los paneles tienen que estar mirando al norte y a un ángulo que está en el orden de los 30 grados para Buenos Aires, para tener el mayor rendimiento durante todo el año, en instalaciones conectadas a la red. Cuando uno sale de esos ángulos, por ejemplo, cuando uno va a casas que tienen techo a 2 aguas, o techo con distintas inclinaciones, o las orientaciones no dan al norte directamente, hoy por hoy hay distintas soluciones que se pueden utilizar, equipos con optimizadores, sistemas que trabajan, por ejemplo, con algunos paneles durante la mañana y otros durante la tarde. Todo ese tipo de simulaciones donde empieza a salir del estándar, digamos, de mirar al norte a 30 o 45 grados, es donde nuestro fuerte es hacer el análisis del proyecto, poder trabajar con los modelos energéticos, ver qué rendimiento podemos obtener en el caso del otro, y eso cruzarlo con el resultado económico que después nos va a decir la conveniencia o no de tomar una u otra solución. Y por supuesto, si hacemos la instalación, y en general también para otras instalaciones, podemos hacer la verificación de la instalación y el trámite completo para obtener el medidor bidireccional. En particular tenemos ya varios gestionados, algunos instalados y otros que todavía están en proceso. Es un proceso que no es complejo desde el punto de vista conceptual. Si uno entra a la plataforma de la Secretaría de Energía y mira cómo es el proceso, no parece complejo, pero lleva un tiempo, digamos, por motivos que la verdad no sabría especificar. La distribuidora se va tomando el tiempo y si puede en algún punto complicarlo un poquito, lo complica, entonces eso hace que haya que volver a realizar el trámite y demás, y especialmente en este momento, bueno, es más complejo. Les muestro un caso, un ejemplo residencial, que justo me está tapando, acá está, ahí está. Este es un caso de podría ser una casa tranquilamente en Puertos, o digamos una casa relativamente grande, de alrededor de 200 metros, con un consumo de categoría R8 en promedio, que sería unos 9.200 kWh anuales, con este perfil bimestral, tiene más consumo en verano que en invierno, posiblemente producto de los aires, lo que da un bimestre promedio de 1.500 kWh. Con las tarifas actuales, que como les decía, lleva un año de retraso, que son de mayo del 2019, esa factura está en el orden de 65.000 pesos anuales, incluyendo impuestos. Para un consumo de este tipo, con un sistema de 5 kilowatts monofásico en este caso, que está en el orden de los $7.500 instalado,
podríamos estar generando 7.500 kWh en el año. Eso, digamos, si ven comparativamente, es un porcentaje bastante elevado del consumo de esa casa. Sin embargo, el consumo, como les decía, en una casa no es durante el día, o por lo menos no está todo, salvo en esta época que estamos todos en casa, donde los perfiles de consumo cambiaron, pero en épocas normales, donde los chicos van al colegio, toda la gente se va a trabajar, el perfil de consumo cambia. Estimamos en este caso un 68%, que es elevado, digamos, no es bajo como autoconsumo. Eso daría que voy a autoconsumir unos 5.100 kWh en el año. Esto está hecho mensualmente, con todos los valores mensuales y demás, pero digamos, acá está el resumen. Inyectamos a la red, porque no estamos en casa, porque nos está utilizando en algún momento, 2.400 kWh al año, y vamos a seguir consumiendo de la red unos 4.100 kWh. Eso, cuando sacamos el monto de factura, al final de año, terminamos con un monto de 11.800, incluyendo impuestos. Lo que me da un ahorro anual de 53.000 pesos. Acá un par de observaciones. Primero, digamos, el autoconsumo influye bastante. Y algo más que quería comentar que se me pasó es lo siguiente. Estamos hablando, este valor está tomado un dólar de 70 al día de hoy, y para que no hagan la cuenta, si a alguien se le ocurre hacer el periodo de repago de esto, es un periodo, una cuenta simple, en cuánto tiempo pago la instalación, esto da apenitas menos de 10 años, da 9 monedas, casi 10 años. A una tarifa más alta, obviamente esto daría distinto, y el recupero sería bastante más rápido. Y con un dólar, por ejemplo, de hace poco tiempo, de 40 y pico, 50, esto bajaba de 10 años a 6. Con lo cual, este tipo de ejercicio es muy, muy, muy dependiente de temas económicos como la factura y el valor dólar. Es valor dólar porque el 90% son componentes importados, y hoy todavía estamos hablando del dólar oficial, así que digamos, la conversión es a dólar oficial. Mientras todo siga igual, va a seguir como los autos, el que quiera aprovechar para invertir a dólar barato, es una buena oportunidad. Pero bueno, si el día de mañana aumentan las tarifas, esa cuenta que hacemos va a dar menos tiempo de repago. Como da en otros lugares, cuando las economías son estables, este tipo de cuentas tienen sentido porque dan números reales. Acá en nuestro país, con estas variaciones que tenemos y demás, este tipo de cuentas son difíciles de hacer, son una foto del momento, pero no tienen en cuenta lo demás. Tengan en cuenta que una instalación de estas puede durar más de 20 años, de hecho los paneles fotovoltaicos, por ejemplo, tienen garantías de más de 25 años para la producción de energía. Con lo cual, el recupero que tenemos de una instalación de estas en ese tiempo, en ese plazo, es enorme, es más del doble de lo que invertimos, y si uno lo mira desde otro lado de lo que es una inversión tradicional, por ejemplo, es mucho más conveniente que otro tipo de inversiones que uno hace. Lo que pasa es que uno siempre compara con la tarifa eléctrica. Y la verdad que alguien dijo por ahí, o lo leí, y si tuviera el autor lo anotaría con la frase, pero no me acuerdo, que un sistema fotovoltaico es el único electrodoméstico que uno puede poner en su casa que genera electricidad, que genera dinero sin que uno tenga que hacer absolutamente nada. Lo cual me pareció una observación interesante. Para que tengan idea, 3 sistemas con precios para hablar de valores, un sistema de 3 kilowatts, de 2 kilowatts, perdón, hoy está en el orden de los $3.200, más la instalación, esto incluye el IVA. Un sistema de 3 kilowatts está en 4.500, 4.600, y un sistema de 5 como el de recién, acá está 7.100, sin incluir la instalación. Normalmente cuando cotizamos con un valor de instalación que está entre el orden del 10-15% de este valor inicial.
que después lo ajustamos cuando visitamos el lugar y hacemos el proyecto más ajustado. ¿Por qué? Porque hay elementos que cambian de una instalación a otra, si bien el sistema básico es el mismo, por ejemplo, los paneles son los mismos, la estructura de soporte de los paneles es la misma, pero lo que cambia es, si yo tengo un techo de una losa, tengo un techo de chapa, tengo un techo de tejas, el sistema de fijaciones que voy a usar es diferente. En un techo de chapa es una L de aluminio. Dijo, Vero, tengan cosas a mano. Bueno, acá tengo, esto es una L de, por ejemplo, para anclaje a chapa. Mientras que, ahora les voy a mostrar algunas fotos de instalaciones que van sobre losa, podrían ser unos bloques de hormigón para el estrado de toda la estructura, una estructura de soporte más importante, que tiene un costo diferente. Con lo cual el costo final de la instalación varía un poco y no es lo mismo cablear desde un medidor hasta la entrada, una cantidad de metros, que si tenemos todo relativamente cerca. Y ya que estoy, aprovecho, si alguno hoy quiere llamarnos para pedir un sistema, les ofrezco un descuento, y si son de puertos, un adicional también. Y les muestro algunas instalaciones que tenemos hechas. Esta es una instalación de unos 15 kilowatts, perdón, es una instalación de 15 kilowatts, son 50 paneles, trifásica. Aquí abajo se ve el inversor, los tableros de protecciones, de corriente continua, de corriente alterna. Esto es una instalación residencial de 5 kilowatts, donde tenemos 18 paneles repartidos en 2 grupos diferentes. De nuevo, aquí se ve la sala con el medidor trifásico, con protecciones de corriente continua, de corriente alterna. Y acá se ve bien lo que les decía recién de las estructuras. Tenemos bloques de hormigón y una estructura de galvanizado para sostener todo este grupo de paneles. Acá tenemos una instalación que contempla más completa, tiene paneles fotovoltaicos, tiene un termotanque solar y tiene las mantas de pileta para calentar la pileta. De nuevo es un sistema de 5 kilowatts con otro inversor distinto, una marca diferente, y una estructura distinta a la anterior. Son bloques de hormigón, pero montados con otro tipo de estructura de aluminio. En particular no lo mencioné, nosotros no trabajamos solamente con una marca, trabajamos con diferentes proveedores. Si bien obviamente tenemos por ahí más afinidad con alguno por haber tenido más operaciones y demás, trabajamos con distintas marcas de inversores, con ABB, con Solis, ABB que ahora se llama Fimer, con Solis, hemos hecho proyectos con Goodwill, tenemos ahora pendiente cuando podamos hacer una instalación con inversores de SMA y equipos de baterías de litio de Pylontech. Hemos instalado baterías de plomo nacionales, baterías de plomo importadas. Este es un sistema combinado donde tenemos una instalación inicial que se hizo con microinversores. Los microinversores lo que hacen es transforman la corriente continua de cada panel fotovoltaico en alternar directamente. En conjunto, comparado con una instalación tradicional, digamos, mirando al norte con buen ángulo, son más caros, pero en algunas aplicaciones, y dependiendo de la distribución, pueden tener mucho mejor rendimiento que una instalación de un inversor centralizado. Y después un inversor, una ampliación con inversor monofásico de 2 kilowatts que se agregó para reducir el consumo. Esta es una instalación híbrida que tiene 8 paneles, un inversor híbrido conectado a la red, con baterías de plomo tradicionales. Y por acá estamos. No sé cómo estoy de tiempo, creo que fui bastante rápido, me parece. Así que, decime vos, Vero. Sí, Marcelo, vamos a comenzar con las preguntas. Eso. Bien. No sé si vos las estás viendo ahí o querés que te las vaya a mencionar. No las veo, pero las busco. Ahí fue una pregunta: vida útil de baterías, forma de desecho o reciclaje de las mismas, y también hay una consulta un poco más abajo respecto al recambio de baterías, ¿cuál era el costo?
A ver, la vida útil depende de si son baterías de plomo o de litio. La vida de las baterías está determinada por la cantidad de ciclos de carga y descarga y la profundidad a la cual descargamos el banco de baterías. Las baterías de plomo tradicionales, bueno, hay distintos tipos. Hay baterías que se llaman de descarga profunda, hay baterías que se llaman de baterías estacionarias, aunque sean, por ejemplo, baterías de plomo ácido, internamente están fabricadas distinto. Las de profundidad de descarga soportan descargas mayores, mientras que las estacionarias son baterías que están, por ejemplo, para un sistema de backup, para una UPS, normalmente están cargadas a pleno, y solamente se van a descargar cuando hay, por ejemplo, un corte de luz. Ahí se activa la batería y se usa, pero después está en estado de carga completo. Mientras que la batería de descarga profunda es una batería que permite ciclados permanentes, pero mientras más profundo es la descarga de la batería, menos vida tiene. Es decir, yo utilizo una batería de descarga profunda y la descargo el 60%, dejándola cargada al 40% todos los días, esa batería va a bajar su vida a la mitad que si yo la ciclara, por ejemplo, al 70%. Por eso cuando uno dimensiona bancos de batería de plomo, normalmente el banco tiene como mínimo el doble del tamaño de lo que yo necesito. Si yo voy a utilizar 2 kWh diarios que quiero tener disponibles, el banco tiene que tener como mínimo 4 para poder tener un ciclado que le dé una vida a las baterías. Esa vida viene dada por los fabricantes, hay unas curvas que dependiendo, como les digo, del ciclado, la profundidad de descarga y demás, las curvas van cayendo y tenemos cada vez menos vida. Pueden durar 2 años, 1 año o 5, depende del uso que les dé. Las baterías de litio, a diferencia de eso, son más caras, de movida, de entrada ya tienen prácticamente 5 veces más vida que de 3 a 5 veces más vida en ciclados que una batería de plomo, y además permiten una profundidad de ciclado mayor, con lo cual al diseñar un banco de baterías de litio, si yo necesito 2, puedo dimensionar con 2,3 más o menos, porque permiten una descarga de hasta el 90%, hasta el 85, 90, depende de la batería, pero se pueden ciclar casi hasta el fondo y volver a cargar y no sufre tanto la batería. También tienen obviamente una vida que va a depender de la profundidad de descarga. Si yo la misma batería, en lugar de ciclarla al 90, la voy a ciclar al 65, me va a durar más tiempo. Y la otra pregunta era el costo. El costo es el costo de recambio de las baterías. Digamos, si yo tengo que reemplazar un banco de baterías de plomo hoy, es el costo que tengan hoy en el mercado. Depende mucho del tipo de tecnología y demás. Hoy hay baterías nacionales de muy buena calidad y hay todavía baterías importadas, como les decía, que todavía están a $1 en valor oficial, con lo cual tienen un valor bastante razonable. No sé si me quedó algo dando vueltas. El tema del desecho de las baterías y si se reciclaban. El tema del desecho. Se supone que sí. Las baterías de plomo se pueden reciclar. Hay gente que hace el recambio, se las lleva, las reprocesa y las vuelve, digamos, hemos trabajado con un fabricante local que lo hace y lo tiene dentro de su proceso. Simplemente cuando uno tiene la batería tiene que tener también la responsabilidad, si le preocupa el tema del reciclado, buscar quién lo haga. Las baterías de litio digamos, se pueden reciclar, y de hecho las baterías de litio en muchos casos, por ejemplo en Europa, que se están utilizando hoy, son baterías que tienen segunda vida, vienen de ser utilizadas en autos eléctricos que tienen un requerimiento muy, muy fuerte, digamos, desde el punto de vista eléctrico sobre las baterías. Después de 5 o 6 años de vida, esas baterías se sacan, se reprocesan y se pueden utilizar para sistemas de almacenamiento de energía como estos, y son baterías recicladas. Así que sí.
Bien, otra consulta de Sergio. Recupero de la inversión en el tiempo y hoy, ¿cuál es la mejor opción económica? ¿Generación o generación y acumulación? Buena pregunta. Bueno, yo algo mencioné, la cuenta que yo mostré antes, si la puedo... Perdón, que me fui para otro lado. Voy a mostrar esta cuenta. Yo les decía que el recupero de esta inversión estaba hoy, con los valores de hoy, en el orden de 10 años. Depende del caso, va a dar 11 o en alguno puede dar 9. En nuestro caso está muy sujeto a las cuestiones de la economía. Lo que sí no dije, pero es importante que por ahí lo explique mejor, el balance de energía que ustedes están viendo, ¿qué proporción de energía genera el sistema frente a lo que yo consumo? Depende del diseño del sistema. Es decir, yo tengo un perfil de consumo relativamente estable, puedo diseñar un sistema que haga un desplazamiento completo del 100% de la energía que yo consumo. Es decir, aunque tenga un ida y vuelta con la red, es decir, en el año yo consumo 9.200 kWh, mi sistema genera 9.200, lo cual significa que yo estoy desplazando directamente del sistema 9.200 kWh por energía limpia. El resultado económico de ese ejercicio no depende del sistema, sino que depende de la economía, porque la inversión, como les decía hoy, tiene un fuerte componente en dólares, y por otro lado, nuestras tarifas, dependiendo de la situación del gobierno, de turno y demás, suben, bajan, se congelan. Si esta tarifa se congela por 4 años y el dólar se empieza a mover, en los 10 años se van a transformar en 15. Si pasara al revés, el dólar se queda quieto y la tarifa sube, el ejercicio va a ser distinto. Como les dije, este mismo ejercicio hecho con un dólar de 45, que no es lejano, daba 6 años y medio. Y algo que no mencioné, este es un caso residencial. En el caso de tarifas comerciales cambia un poquito porque hay cargos fijos que no varían con el sistema fotovoltaico, pero el valor de kilowatt-hora está en orden de los 2 pesos y pico kilowatt-hora. Entonces hay un balance diferente, y además hay un incentivo que entiendo que todavía está disponible, que mejora bastante la inversión inicial. Ese incentivo está planteado en un bono fiscal que se podría utilizar para pago de impuestos nacionales. Esto sería ganancias e IVA. Digo, sería porque hasta hace poco estaba y estaba vigente. Entiendo que sigue vigente y que si uno lo pide, se lo dan. Pero no puedo dar seguridad porque en el último tiempo no gestioné ninguno en el tiempo reciente. Bien, Marce, acá nos pregunta Jorge si hay algún costo de mantenimiento mensual. En realidad, los sistemas fotovoltaicos no tienen casi mantenimiento. De hecho, mientras, yo les decía, el ángulo ideal de inclinación de los paneles es unos 30 grados, pero va a depender en cada caso qué conviene más. Hay otras variables que entran en juego, puede ser la incidencia de vientos, puede ser el tipo de techo y demás, donde el ángulo no va a ser 30. Mientras más plano esté el panel, va a necesitar más limpieza, porque un panel que está sucio, que acumula polvo, baja un poco su rendimiento. Con lo cual, si yo quiero tener un gran rendimiento, lo ideal es tener los paneles lo más limpios posibles. Mientras más inclinado está, todos los paneles tienen una superficie que es bastante autolimpiante. Hay algunos paneles que vienen ahora con un recubrimiento de grafeno que hace que tenga un deslizamiento increíble en la superficie, con lo cual no se adhiere casi nada y apenas cae unas gotas de agua se limpian directamente, y con una buena inclinación se logra tener el panel limpio casi sin intervención. Y después, lo que habría que hacer con cualquier instalación eléctrica, que entiendo que casi nadie lo hace, por lo menos en residencial y en instalaciones comerciales chicas, que es alguna revisión anual del estado de
de los contactos, de la sujeción de las borneras, distintas cosas que con el tiempo pueden provocar calentamiento y otro tipo de consecuencias, pero es una instalación eléctrica convencional. No tiene más que eso. Acá Noelia nos pregunta, ¿se puede colocar en construcciones existentes? Sí, por supuesto. En el caso, a ver, vamos al caso puerto, donde por ahí hay mucha gente que está o pensando, o construyendo, o están en etapa de obra. Lo ideal siempre, cuando nos consultan, recomendamos dejar cañerías disponibles vacías, porque si no lo pueden hacer hoy, en algún momento más adelante seguramente les va a interesar más hacerlo. Con lo cual, dejar una cañería vacía, oculta en algún lado, por una montante, por algún lado de unas 2 pulgadas que va del techo a algún lugar cercano o al lado del tablero principal de la casa, es lo ideal. Si ese no es el caso, ahí normalmente sí vamos, cuando ya estamos más avanzados, a hacer una visita presencial, relevamos bien el lugar y vemos por dónde conviene entrar. Porque lo que hay que hacer es llegar desde el techo hasta el tablero principal. Porque el inversor va conectado, como les decía antes, al tablero principal o a la entrada que viene desde la acometida de la calle. Con lo cual hay que buscar un punto eléctrico justo antes del tablero. Esa es la única complejidad que podría aparecer. En algunas casas es más difícil llegar hasta adentro, pero se resuelve sin problema. Acá Germán nos pregunta respecto a lo que es la superficie de instalación, ¿qué superficie de paneles ocupa una instalación para 2/3/5 kilowatts? Ok. A ver, estaban por acá. Acá tenemos 6, 10, 16 módulos. Cada módulo de estos que están acá ocupa 2 metros cuadrados, con lo cual tenemos 12, 20, 32 metros cuadrados de panel solamente. Pero digamos, obviamente, si fuera por ejemplo una losa plana, estos paneles irían inclinados a 30 grados, con su estructura debajo, y esa es la superficie que voy a utilizar. Hay paneles que son un poquito más chicos, que son de 1,65 m. Acá dice 72 celdas, si fuera un panel de 60, es un panel que tiene una superficie de 1,65 m. Con lo cual, y en lugar de 6, por ejemplo, en este caso irían 8. La superficie es prácticamente la misma. Bien, respecto a ahora que veo los valores, ¿no?, de los kits, había una consulta si se incluía, digamos, el proyecto dentro de ese costo de inversión. Sí, el proyecto, digamos, el anteproyecto inicial. ¿Qué hacemos? Dependiendo del lugar, sí, hacemos relevamiento, hacemos una primera aproximación, no hacemos un plano detallado, no hacemos todo un proyecto detallado, pero sí hacemos una prefactibilidad, por ejemplo, un análisis tomando el consumo del lugar, la evaluación de la generación anual de un sistema comparativamente, por ejemplo, en una casa. Nos dan valores de consumo y decimos, bueno, ¿qué conviene? ¿Un sistema de 3, un sistema de 5 kilowatts? ¿Cuál económicamente me va a rendir mejor? Eso lo hacemos, por supuesto, sin cargo. Bien, acá Ricardo nos pregunta, ¿por qué crees que la ley salió sin incentivo para fomentar la inyección? Es otra charla por ahí para un café largo, pero principalmente, digamos, igual de todas formas, es un modelo que se usa en muchos países, no es un modelo nuevo. Dependiendo de los países hay modelos con incentivo a la inyección, hay modelos donde lo que se netea no es el consumo de energía, sino la factura, digamos, hay distintos modelos. Nuestro país adoptó principalmente porque, según dicen los que desarrollaron la ley, entendían que el mercado estaba lo suficientemente maduro como para poder avanzar de esta forma y no fomentar lo que se hizo en otros países, que, por ejemplo, es bastante conocido en España, cuando hablaban del impuesto al sol y demás, pero inclusive en otros países como en Alemania, donde se
se desarrolló tanto la generación distribuida, hubo un periodo de fuertes incentivos y después se sacaron esos incentivos y ya no se incentiva más. Porque el costo actual de la instalación fotovoltaica bajó mucho con respecto a lo que era hace 10, 15 años, 20 años cuando empezó Alemania. Hoy por hoy, por ejemplo, en Europa, que es donde esto pasó, que se bajó el incentivo a la inyección a red, es donde están empezando a crecer los sistemas de almacenamiento, porque la gente tiene sistemas que producen más de lo que ellos utilizan para autoconsumo, con lo cual esa energía no la quieren enviar a la red porque no les da ningún rédito, entonces invierten en sistemas de almacenamiento para almacenar la energía excedente y utilizarla durante la noche. Así que yo entiendo que viene por ese lado y principalmente, más allá de otras cuestiones que tendrá que ver con la protección un poco de nuestros distribuidores, de otras cosas que digamos, son bastante más amplias, que tienen que ver con un tema sistémico en nuestro país. Pero bueno, eso. Sergio nos pregunta por las tejas fotovoltaicas. Sí. A ver, yo las conozco, las he visto afuera, en alguna exposición. Nosotros no las trabajamos por ahora, pero digamos, son obviamente superficies chicas, con lo cual yo lo que puedo hacer es reemplazar todas las tejas de una casa o reemplazar con una construcción nueva directamente utilizar este tipo de tejas. Pero honestamente no puedo decir cuán convenientes entre el costo de inversión más versus poner solamente la teja y después un sistema fotovoltaico arriba. No sé cuánto es la diferencia hoy. El caso, digamos, más conocido es Tesla, SolarCity en Estados Unidos. No tuvo una gran aceptación. Yo he visto otros casos en Europa y demás, pero por ahora entiendo que no hay una gran presencia de este tipo de tecnologías. Existen, están disponibles, pero bueno, no tengo yo una referencia directa como para dar. Acá Juan Ignacio nos pregunta, ¿qué dimensiones mínimas debería tener el espacio para el banco de baterías y el inversor? ¿Y qué reglamentación debe cumplir ese espacio? Por ejemplo, ventilaciones. Bueno, si hablamos de un sistema con baterías, lástima estaba pensando si tenía a mano justamente unos gráficos que hicimos hace poco, pero los voy a tener que buscar, así que no. Yo mencioné antes la diferencia entre plomo ácido y un sistema de litio. Además de la vida útil y la capacidad de ciclado de la diferencia entre plomo y litio, la diferencia está en el volumen que ocupa. El mismo banco, para alimentar una determinada necesidad de energía acumulada, yo les decía, el banco de plomo por lo menos tiene que ser el doble en dimensión en términos de energía. En volumen, ese banco ocupa más del triple de lo que ocuparía un banco para la misma necesidad en litio. Con lo cual, el espacio necesario va a depender muchísimo de la aplicación. El caso que mencionaba, que es una instalación que tenemos para hacer cuando se pueda, es una casa aislada, en un lugar alejado, y estamos reduciendo a 1/3 la superficie necesaria de la sala de almacenamiento, porque estamos reemplazando un banco que estaba pensado en plomo por un banco en baterías de litio. Reglamentación específica, no estoy seguro si hay, pero sí las recomendaciones para todo lo que tiene que ver con plomo ácido tienen que ver con ventilación, porque las baterías tienen emanaciones, con lo cual, digamos, podrían llegar a ser tener riesgo de incendio o explosión. Y en el caso del litio, por ejemplo, hay recomendaciones que tienen que ver con la temperatura estable del lugar, por ejemplo, unos 20, 25 grados, para que las baterías tengan una mejor vida. Entonces, bueno, dependiendo del caso, habrá que diseñar el espacio adecuado. Bueno, acá hay otra consulta de Lucía que, bueno, ahora lo estamos viendo en la presentación, que es lo que incluye el kit de
ella dice $7.500, pero debe ser el de 7.176. Sí, porque yo después en el ejercicio económico puse 7.500. Ah, ok, es ese, ¿no? De ahí viene, pero es el mismo sistema. Perfecto. Acá donde están los precios, están puestos los módulos, el inversor, los rieles de aluminio para sostener los módulos, y el cableado que conecta los paneles al inversor. Cuando hablamos de 7.500, es un precio más ajustadito, que además incluye la estructura para montar los rieles en un techo, por ejemplo, de chapa, incluye las protecciones, los tableros y el trabajo de puesta en marcha del sistema, de instalación y la puesta en marcha. Es un valor referencial, como les decía, si la misma instalación, en lugar de un techo de chapa, tenemos que hacerla en una losa, tiene un costo un poquito más elevado, no estamos hablando de grandes diferencias, pero digamos un poquito más elevado porque la estructura que hay que armar para sostener todos los paneles sobre una losa tiene, digamos, más materiales y trabajo que el instalar la misma cantidad de paneles en un techo de chapa, donde ponemos una L como las que le mostré recién, que va montada en distintos puntos, se montan los rieles y ya está. Ahí está la diferencia que puede haber en un caso u otro. A ver, quiero mostrar acá. Acá se ve parcialmente, pero digamos, acá se ven los rieles que asoman apenitas, ¿no? Por debajo de los paneles. Entonces son 4 rieles. Se ponen unos 4 puntos de sujeción por cada riel. Se apoyan los paneles y se ajustan con unas grampas especiales que creo que ahí se deben ver bien. Que van, esta es la grampa central de panel. Esta es una grampa de punta. Esta pieza corre por dentro del riel y aprieta por presión el panel, que es lo que se ve, estos puntos que se ven acá en el medio. Entonces, esta instalación es un poco más económica que, por ejemplo, hacer la misma instalación con 8 paneles con todo este sistema, donde tenemos los bloques de cemento, donde tenemos la estructura de galvanizado y demás, que se hace, pero digamos tiene un costo adicional. Con lo cual, ahí está un poquito la diferencia que puede haber en un caso u otro. Pero incluye prácticamente todo. Acá volviendo al tema del espacio para baterías. Nos Sí. vuelve a contar Juan Ignacio, ¿cuánto deja de espacio como para proyectarlo? ¿2 metros cuadrados? ¿3? No, si querés mandar un mensaje y vemos el caso específico, no tengo problema, digamos, no, me escribís y te digo, pero te digo en concreto. Va a depender mucho de la necesidad, porque lo que cambia es la cantidad de baterías necesarias para... No es lo mismo, yo quiero tener, por ejemplo, yo en casa tengo 2 baterías de 100 Ah, 24 volts, cuando se corta la luz tengo 8 horas de respaldo para heladera, iluminación, la bomba presurizadora de agua y la bomba, digamos, la caldera de agua caliente. Con eso, el día del año pasado, donde fue el apagón de todo el país, yo tuve luz como si nada durante todo el día hasta las 6:30 de la tarde, obviamente con cierto cuidado, porque como sabía que no había luz, cuidamos un poco el consumo. Eso ocupa, nada, qué decir, medio metro cuadrado, como mucho. Ahora, yo les contaba el caso de una casa aislada, donde estábamos hablando de una sala de máquinas para poner todo el sistema de baterías de 3 metros por 1,5. ¿Por qué? Porque la necesidad, el requerimiento era muy alto y el banco de baterías es enorme. Tiene un banco de baterías de tubulares, que son las que se usan para este tipo de casos, son baterías de 80 centímetros de altura, ocupa mucho lugar. Por eso depende mucho del caso. Hay lugares donde en lugar de, como yo decía, 2 baterías tengo yo, en lugar de 2 puede haber 8 baterías, una batería del tamaño de la batería de un auto, una batería grande de auto, una camioneta, un camión, bueno, ese tamaño va a depender mucho de la aplicación. Bien, y la última consulta de Facundo, ¿cuál es el costo de las baterías de litio para el almacenamiento de energía excedente de un sistema de 5 kW? De nuevo, las baterías siempre hay que ver qué es lo que cuánto quiero tener guardado para poder utilizar.
Entonces, ¿qué cantidad de almacenamiento necesito? Va a depender del requerimiento. Una batería hoy de 3,5 kWh, que es en 48 volts, que es como vienen las baterías de litio, está en el orden de $2.500, precio público. Una batería un poco más chica, de 2,4 kWh de almacenamiento, que podría ser equivalente a lo que yo decía recién de las dos baterías que tengo acá de plomo de 100 Ah, está en el orden de $1.800 la batería. Y dos baterías, por ejemplo, de plomo, como las que puedo tener acá, vale $180, un poquito más, $210 cada una, o sea, son $450, puede estar en las dos baterías de plomo. Esas dos baterías, si bien la energía total de ese banco es 2,4 kWh, en realidad el rendimiento real para que las baterías tengan una vida razonable es de la mitad, porque yo las puedo ciclar a la mitad. Entonces, como yo les decía, esas dos baterías que tienen una capacidad de acumulación total de 2,4 kWh tienen útiles 1,2, la mitad. Mientras que una batería de 2,4 de plomo, de litio en 48 volts, me permite ciclarla hasta el 90%, con lo cual la capacidad que tiene de utilización esa batería es mucho mayor. No sé si se entiende, pero si no lo explico mejor. Para un sistema de 5 kilowatts de potencia, pueden ir, por ejemplo, dos baterías de plomo tranquilamente, puede ir una, si yo necesito poco almacenamiento. Si yo quiero ciclar un rato durante la noche, es decir, bueno, en lugar de mandar energía a la red, acumulo para tener 3 horas de iluminación, heladera y algunas cosas más durante la noche, con una batería de 2,4 estoy bien, con una de 3,5 estaría mucho mejor. Estamos hablando de esos valores. Si es una necesidad específica de almacenamiento de 2 días de uso, en un lugar aislado y demás, hay que entender un poquito qué es lo que hace falta. Perfecto, Marcelo, muchas gracias. Por favor, recordanos tu mail de contacto, si querés tu teléfono, para Sí, que te pueda ubicar. si se ve aquí abajo, está el mail que dice Sí. info@solarinc.com.ar. Mi mail directo es marcelo@solarinc.com.ar. Y acá tienen los dos números. El último número, el 5690, es mi celular directamente. El otro es el número de oficina. Bueno, una cosa que no comenté porque se me pasó también al principio es que, bueno, justo cuando empezó toda esta extraña situación, estábamos montando el estudio en Puertos, en el edificio de oficinas de Puertos. Así que bueno, cuando todo termine, nos podrán venir a visitar a la oficina dentro de Puertos, ahí en el cuarto piso, que espero que sea pronto. Así que bueno. Esperemos que sí. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por participar. Lo que yo hice fue grabar esta presentación, así que entre hoy y mañana a todos los participantes les voy a estar enviando el link para poder descargarlo, y bueno, también si nos facilitas la presentación que diste, la adjuntamos en el mismo mail. Sí, cómo no. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar, y a vos, Marcelo, y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.